Etiopía es un país donde el tiempo parece haberse detenido, lleno de misterios ancestrales y paisajes que parecen de otro mundo. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el calendario tiene 13 meses y la historia milenaria sigue viva en cada rincón? Etiopía, con una historia que se extiende por milenios, representa un símbolo de resistencia y preservación frente a las embestidas del colonialismo. A lo largo de los siglos, mientras gran parte del continente africano caía bajo el dominio de potencias extranjeras, Etiopía logró mantener su soberanía, evitando ser colonizada en momentos críticos de la historia. Este hecho no solo es un testimonio de la fortaleza de su pueblo, sino que también le ha permitido salvaguardar un legado cultural intacto. Las tradiciones etíopes, desde su religión profundamente enraizada en el cristianismo ortodoxo, hasta su arquitectura monumental tallada en roca y sus antiguas lenguas, han sido transmitidas de generación en generación sin verse alteradas por las influencias externas que transformaron otras culturas africanas. La autenticidad de Etiopía radica precisamente en su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, lo que la convierte en un país donde el tiempo parece haberse detenido, conservando una esencia ancestral que pocos lugares del mundo pueden presumir. En cuanto a su diversidad étnica y geográfica, Etiopía es un crisol de culturas y paisajes, con una fusión de tradiciones y formas de vida que abarca más de 80 grupos étnicos, cada uno con una identidad y un modo de vida únicos. Este mosaico humano se distribuye a lo largo de regiones tan diversas que parecerían ser distintos países. Los pastores nómadas recorren los vastos desiertos y montañas, mientras que en las tierras fértiles del sur, las comunidades agrícolas siembran y cosechan como lo han hecho durante siglos. Cada grupo étnico no solo aporta una riqueza cultural a Etiopía, sino que también añade capas de historia, costumbres y prácticas sociales que han sobrevivido al paso del tiempo. Esta diversidad no solo es geográfica, sino que también se refleja en la manera en que cada comunidad interactúa con su entorno, viviendo en perfecta sintonía con la naturaleza, adaptándose a climas extremos y preservando un estilo de vida que ha cambiado poco en milenios. Esta pluralidad es un testimonio de la riqueza cultural que ha perdurado en un país donde el progreso moderno avanza lentamente, permitiendo que las antiguas costumbres sigan floreciendo. Por otro lado, Etiopía es un país de paisajes majestuosos y geología fascinante, dominado por el Gran Valle del Rift, una gigantesca fractura geológica que literalmente divide el continente africano. Este fenómeno natural no solo ha moldeado el terreno, sino que ha creado algunos de los paisajes más impactantes del planeta, desde las imponentes montañas hasta los volcanes activos. Etiopía es un país donde la naturaleza revela su poder en formas dramáticas. La depresión de Danakil, uno de los lugares más cálidos y extremos del mundo, es un ejemplo de cómo el tiempo parece haberse congelado en este país, con sus lagos de lava burbujeante y sus tierras áridas. Danakil parece un paisaje de otro mundo, un rincón del planeta donde las condiciones de vida son tan desafiantes que solo los más fuertes pueden sobrevivir. Esta interacción constante entre la geología activa y el modo de vida de los etíopes es otro reflejo de cómo Etiopía, más que un país que avanza hacia el futuro, es un lugar donde el pasado, la naturaleza y las tradiciones conviven en perfecta armonía, como si el tiempo se hubiese detenido en el corazón del Cuerno de África. La música tradicional en Etiopía es mucho más que un simple entretenimiento. Es el latido cultural que mantiene viva la memoria de cada grupo étnico. Con más de 80 etnias diferentes en el país, cada una ha desarrollado su propio estilo musical, utilizando instrumentos únicos como el krar, una especie de lira, o el masenko, un violín de una sola cuerda. Estos sonidos no solo sirven para alegrar los eventos sociales, sino que también cumplen un rol esencial en las ceremonias religiosas, bodas y rituales de iniciación. De hecho, muchas de las melodías tradicionales etíopes están llenas de simbolismo, representando conexiones con la naturaleza, la espiritualidad y la historia del pueblo.
Uno de los datos más sorprendentes es que, a pesar de la influencia de la globalización y la expansión de la música moderna, la música tradicional sigue siendo el pilar de la identidad cultural etíope. No es raro encontrar festivales o reuniones comunitarias donde se tocan melodías centenarias. Y lo más interesante es que, para muchos etíopes, la música es una forma de educar a las nuevas generaciones sobre su historia. A través de las canciones se transmiten enseñanzas, morales y relatos de héroes del pasado, como si cada nota fuera un puente entre el presente y el legado ancestral. Esto convierte a la música en Etiopía en un archivo vivo, un elemento esencial que conserva las raíces más profundas de su identidad. Aunque Etiopía ha modernizado su sistema de salud en áreas urbanas, en muchas comunidades rurales, el conocimiento médico ancestral sigue siendo la primera línea de defensa ante las enfermedades. Lo sorprendente de este sistema de salud tradicional es que no solo ha sobrevivido durante siglos, sino que muchas de sus prácticas han demostrado ser efectivas, incluso en comparación con la medicina moderna, basada en una profunda comprensión de las propiedades curativas de las plantas y los minerales locales. La medicina tradicional etíope incluye tratamientos que abarcan desde infusiones y ungüentos a base de hierbas, hasta rituales espirituales destinados a restaurar el equilibrio físico y emocional de la persona. En las regiones montañosas, por ejemplo, es común el uso del enset o falso banano, una planta que no solo es una fuente importante de alimentos, sino que también se utiliza para tratar diversas dolencias. Este tipo de prácticas se han mantenido vivas gracias a la transmisión de conocimientos de curanderos y sanadores, que son figuras respetadas dentro de sus comunidades. Otro lado impresionante es que muchas de las hierbas y plantas utilizadas en la medicina etíope aún no han sido estudiadas completamente por la ciencia moderna, lo que sugiere que el país podría estar sentado sobre una vasta reserva de remedios naturales aún por descubrir. En resumen, el sistema de salud tradicional etíope no es solo un recurso para quienes no tienen acceso a hospitales modernos, sino una expresión más del profundo conocimiento ancestral que conecta a los etíopes con su entorno natural. Uno de los aspectos más sorprendentes de Etiopía es la centralidad de la familia y la comunidad en la vida diaria. En un mundo donde las estructuras familiares a menudo se han fragmentado, Etiopía se destaca por mantener un núcleo familiar fuerte y una red de apoyo comunitario que parece sacada de otra época. En este contexto, las familias no solo están formadas por padres e hijos, sino que también incluyen abuelos, tíos, primos e incluso amigos cercanos que se consideran como miembros de la familia. En muchas aldeas, las decisiones importantes como matrimonios, asuntos económicos o la educación de los hijos se toman colectivamente, lo que refuerza el sentido de unidad y pertenencia. Lo más sorprendente es cómo este modelo ha perdurado resistiendo las influencias externas y el ritmo acelerado del mundo moderno. Las comunidades etíopes aún conservan prácticas como el Idir, una asociación tradicional donde los miembros contribuyen económicamente para ayudar a otras familias en momentos de necesidad, como funerales o emergencias. Este tipo de cooperación colectiva no es solo un sistema de apoyo, sino también una manera de fortalecer los lazos sociales. En las zonas rurales, las actividades diarias, como la agricultura, se realizan de forma comunitaria, donde todos contribuyen y los beneficios se comparten entre los participantes. Este sentido de comunidad es tan fuerte que, en algunos casos, las aldeas enteras se movilizan para ayudar a la construcción de una casa o la recolección de la cosecha, demostrando una solidaridad que ha sido clave para la supervivencia de muchas comunidades durante siglos. Para los etíopes, la familia y la comunidad no son solo parte de su vida, sino la base sobre la que construyen toda su identidad cultural. Etiopía es un país donde el pasado se mantiene presente y su riqueza histórica y cultural es una de las más impresionantes del mundo. Ciudades como Aksum y Lalibela son testigos de la civilización milenaria que dejó huellas indelebles en el tiempo.
Aksum, conocida como el epicentro del antiguo reino de Aksum, es hogar de gigantescos obeliscos que datan de tiempos inmemorables, monumentos que desafían el paso del tiempo y siguen siendo símbolos de poder y espiritualidad. Estos obeliscos no son simples piezas arquitectónicas, son guardias de la historia de una civilización que se creía conectada con los reyes de Israel, una tierra impregnada de mitos y leyendas que han pasado de generación en generación. Lalibela, por su parte, es un centro espiritual único donde las iglesias excavadas directamente en la roca reflejan la devoción de un pueblo que, a pesar de los siglos, sigue realizando peregrinaciones para rendir culto en estos santuarios tallados a mano. Estas maravillas arquitectónicas no solo muestran la habilidad técnica de sus constructores, sino que representan la función perfecta entre la fe, el arte y la naturaleza. Caminar por estos sitios es sumergirse en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y cada piedra, cada relieve cuenta una historia que sigue viva en la memoria colectiva de Etiopía. En cuanto a su vida religiosa, el cristianismo ortodoxo es el corazón espiritual de Etiopía, introducido en el siglo IV por el misionero Frumentius, quien convirtió al reino de Aksum al cristianismo. Desde entonces, esta religión ha sido el pilar de la identidad etíope, combinando elementos del Antiguo y Nuevo Testamento con prácticas ancestrales propias de la región. Las ceremonias y rituales del cristianismo ortodoxo etíope están impregnados de un profundo simbolismo que trasciende lo meramente religioso. Las festividades como el Tinkat, que celebra el bautismo de Cristo, son una de las experiencias que mezcla lo espiritual con lo comunitario, creando una atmósfera en la que la devoción se vive en su máxima expresión. Además, el Islam ha jugado un papel importante en la historia de Etiopía, conviviendo prácticamente con el cristianismo durante siglos. En un país tan diverso y multiétnico, esta coexistencia entre religiones es una prueba más de la capacidad de Etiopía para mantener un equilibrio en el que el tiempo parece no haber erosionado la esencia de su espiritualidad. Las creencias ancestrales, tanto cristianas como islámicas, siguen siendo prácticas vivas, profundamente arraigadas en el día a día de su gente, conservando un misticismo que se siente en cada rincón del país. A pesar de su profunda conexión con el pasado, Etiopía es también un país en constante evolución, con una economía que ha mostrado un crecimiento impresionante en las últimas décadas, basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de café, uno de sus productos estrella. Etiopía ha logrado encontrar un equilibrio entre su historia ancestral y un futuro prometedor. El café, que tiene sus raíces en las tierras etíopes, no solo es una fuente de ingreso vital, sino también un elemento central en la cultura del país, con ceremonias del café que conectan el presente con las tradiciones de antaño. Además, el sector textil ha ganado fuerza en los últimos años, atrayendo inversores internacionales que han convertido a Etiopía en un centro emergente en la industria en África. Por otro lado, el turismo, impulsado por la riqueza histórica y cultural del país, ha comenzado a florecer. Viajar a Etiopía es una experiencia de inmersión total en un lugar donde el pasado sigue vivo, desde las antiguas iglesias monolíticas hasta los mercados de Addis Abeba. El país ofrece un viaje en el tiempo, pero también una visión del futuro, donde las tradiciones milenarias y el crecimiento moderno se entrelazan en un delicado equilibrio. Aquí, en Etiopía, el tiempo se mueve a un ritmo diferente, más lento, casi detenido, permitiendo que lo ancestral conviva con lo contemporáneo en una danza que pocos países pueden ofrecer. Etiopía es un país donde el tiempo literalmente sigue un ritmo diferente al del resto del mundo. Su calendario, basado en un sistema antiguo, cuenta con 13 meses en lugar de los 12 tradicionales, siendo el último de ellos un mes corto de 5 o 6 días, dependiendo de si es un año bisiesto. Este calendario único, conocido como el calendario etíope, está casi 8 años por detrás del calendario gregoriano, lo que crea una sensación de que el país está atrapado en una era distinta, como si el tiempo hubiera decidido avanzar a su propio ritmo en este rincón de África.
Para los etíopes, esta medida del tiempo es una parte fundamental de su identidad cultural, un reflejo de su independencia histórica y su capacidad para mantener costumbres milenarias. El imperio de Aksum, que floreció entre el siglo I y el siglo VII, no solo fue una de las civilizaciones más poderosas de África, sino también una de las más avanzadas a nivel global en su época. Uno de los datos más sorprendentes es que este imperio llegó a controlar rutas comerciales clave entre Roma y la India, convirtiendo a Aksum en un centro de intercambio de productos como especias, marfil y oro. Pero lo más impresionante es que, aunque el imperio cayó hace más de 1000 años, su legado sigue vivo en la cultura, la religión y la arquitectura de Etiopía. Un ejemplo claro de esta influencia es el obelisco de Aksum, un monolito de más de 24 metros de altura, que sigue en pie como símbolo de la ingeniería avanzada de esa época. Además, se cree que este obelisco y otros similares eran marcadores funerarios para los líderes aksumitas, reflejando el poder y la conexión espiritual de la civilización. A nivel religioso, el imperio de Aksum fue uno de los primeros en adoptar el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, lo que sigue marcando profundamente la identidad de Etiopía hasta hoy. Las iglesias talladas en roca y los rituales ortodoxos que se practican en el país son una continuidad directa de esa época, lo que convierte a Etiopía en un verdadero puente entre el pasado milenario y el presente. Otro dato fascinante es la leyenda que conecta a Aksum con la reina de Saba y el rey Salomón, y cómo se cree que su hijo Menelik I fue el primer embajador de Etiopía. Este linaje, según la tradición, trajo el Arca de la Alianza a Etiopía, un artefacto sagrado que, según muchos etíopes, permanece custodiado en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Este tipo de mitología no solo engrandece la historia del país, sino que también añade un aura de misterio y conexión con los grandes imperios bíblicos. La influencia de Aksum es, por tanto, uno de los pilares que sorprende a cualquiera que se sumerja en la historia de Etiopía, ya que pocas civilizaciones pueden presumir un legado tan perdurable. En Etiopía, el café no es simplemente una bebida que se toma para empezar el día. Lo sorprendente es que Etiopía es la cuna del café y su origen está profundamente ligado a la identidad y cultura del país. Según la leyenda, fue un pastor de cabras llamado Kaldi quien descubrió los efectos energizantes del café cuando sus cabras comenzaron a comportarse de manera extraña después de comer bayas de un arbusto. Desde entonces, el café ha ocupado un lugar central en la vida etíope, no solo como un conducto económico, sino como una pieza clave en la vida social y espiritual del país. Uno de los datos más curiosos es que la ceremonia del café etíope sigue estrictos rituales que pueden durar horas. Todo comienza con la tostada de los granos de café que se hace frente a los invitados, seguida de la molienda manual y la preparación en una vasija tradicional conocida como jebena. Durante la ceremonia se sirve café en 3 rondas, cada una con un significado simbólico. La primera representa la vida, la segunda la paz y la tercera la bendición. Este ritual no ha cambiado durante siglos y sigue siendo una forma esencial de conectar a las familias y a las comunidades, demostrando que, en Etiopía, el café es mucho más que una simple bebida, es una celebración de la unidad y la tradición. Es sorprendente cómo esta ceremonia del café se ha mantenido prácticamente intacta a lo largo de los siglos, resistiendo las influencias de la modernidad y manteniendo una conexión palpable con el pasado, incluso en las grandes ciudades como Addis Abeba, donde el estilo de vida moderno está presente. Las familias etíopes siguen dedicando tiempo a este ritual, lo que revela la importancia cultural y social del café en la vida diaria de los etíopes. La ceremonia del café es un recordatorio de que, aunque el mundo avanza rápidamente, Etiopía mantiene un profundo respeto por sus tradiciones más antiguas. Etiopía es un país de extremos.
donde la modernidad y la antigüedad parecen convivir en una danza única, mientras que en las grandes ciudades como Addis Abeba se pueden ver rascacielos, centros comerciales y un creciente sector tecnológico. En las zonas rurales el tiempo parece haberse detenido. Lo más sorprendente es cómo, a pesar del progreso en ciertas áreas, gran parte del país sigue funcionando bajo ritmos y estilos de vida que han cambiado muy poco en siglos. Por ejemplo, en las áreas rurales del sur de Etiopía, los pueblos de los pastores nómadas continúan con sus tradiciones ancestrales de cría de ganado, utilizando técnicas de subsistencia que han perdurado durante generaciones. Las viviendas hechas de materiales naturales como barro y paja son un ejemplo del ingenio de estas comunidades para adaptarse a su entorno, sin necesidad de depender de la modernidad. Al mismo tiempo, la vida social sigue girando en torno a reuniones comunales, mercados tradicionales y festivales que celebran los ciclos agrícolas y las creencias espirituales. Este contraste también se refleja en la economía del país, mientras que el sector tecnológico y textil está en auge, con Etiopía emergiendo como un nuevo centro de producción para marcas internacionales. Las tradiciones agrícolas siguen siendo el pilar económico en vastas regiones. Es fascinante ver cómo, en un mundo globalizado, un país puede mantener una coexistencia tan marcada entre lo antiguo y lo moderno, creando una mezcla única que sorprende a los visitantes. Etiopía no es simplemente un país que está avanzando hacia el futuro, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en formas sorprendentes e inesperadas. Además de su calendario, Etiopía también tiene un sistema de medición del tiempo diario que puede ser desconcertante para los visitantes. El día se divide en 2 ciclos de 12 horas, pero en lugar de comenzar a contar desde la medianoche, el día etíope comienza con el amanecer, cuando el sol aparece en el horizonte. Para los etíopes, lo que en otros países serían las 7 de la mañana es en realidad la 1 del día. Este método tiene sentido en un país cercano al Ecuador, donde las horas de luz solar son constantes durante todo el año, lo que significa que tanto el día como la noche duran 12 horas casi exactas. Este sistema, que al principio puede parecer confuso para los extranjeros, es un testimonio de cómo Etiopía ha mantenido su propio concepto del tiempo, distinto del resto del mundo, como si el país estuviera ligeramente fuera de sincronía con la modernidad y hubiera elegido preservar un ritmo más natural y ancestral. Así, en Etiopía, la noción del tiempo no es solo una forma de medir el día, sino una presentación profunda de su singularidad y de cómo el pasado y el presente coexisten de manera armoniosa. Etiopía es un país profundamente ligado a sus mitos y leyendas, donde el misticismo forma una parte integral de su identidad cultural. Las historias sobre la reina de Saba, una figura legendaria que, según la Biblia y otras tradiciones, gobernaba un vasto reino en el Cuerno de África, han sido transmitidas de generación en generación y aún resuenan en la psique etíope. De acuerdo con la leyenda, la reina de Saba viajó a Jerusalén para visitar al rey Salomón y de su encuentro nació Menelik I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Este mito, que vincula la sangre real etíope con las antiguas civilizaciones bíblicas, no solo es una pieza clave de su historia etíope, sino también una fuente de orgullo nacional. Pero lo más fascinante es la conexión con el Arca de la Alianza, que según la tradición etíope fue llevada a Aksum por Menelik I tras su visita a Jerusalén. Esta reliquia sagrada, que supuestamente contiene las tablas de los 10 mandamientos, está custodiada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, donde solo un sacerdote puede verla. Aunque muchos historiadores y arqueólogos han puesto en duda la existencia del arca en Etiopía, la creencia sigue viva entre el pueblo, alimentando un sentido de misterio y espiritualidad que ha perdurado a lo largo de los siglos. Lo sorprendente es que estos mitos no son meras historias del pasado, sino que tienen un peso simbólico y cultural inmenso en la Etiopía moderna.
Aún hoy se realizan peregrinaciones en Aksum, y la figura de la reina de Saba sigue inspirando el arte, la música y la literatura etíope. Este continuo vínculo con las leyendas del pasado refuerza la sensación de que en Etiopía el tiempo avanza de manera distinta, como si las fronteras entre lo mítico y lo real se difuminaran, creando una atmósfera donde el misticismo sigue vivo en cada rincón del país. Aunque Etiopía ha experimentado avances en su sistema educativo con la creación de escuelas modernas en las ciudades, en muchas áreas rurales del país persiste un enfoque educativo profundamente arraigado en la tradición. Uno de los aspectos más sorprendentes de este sistema es su fuerte énfasis en la transmisión oral de conocimientos. En lugar de depender exclusivamente de libros y tecnologías modernas, muchos jóvenes en las zonas rurales aprenden directamente de los ancianos de la comunidad, quienes les transmiten conocimientos históricos, prácticos y espirituales a través de relatos orales que han sido repetidos durante generaciones. El aprendizaje en estos entornos no solo se centra en temas académicos, sino que también integra enseñanzas sobre la vida cotidiana, la supervivencia en la naturaleza y las tradiciones culturales. Un aspecto esencial de este sistema es la educación religiosa, que sigue siendo impartida en monasterios antiguos. Estos monasterios no solo son centros de enseñanza espiritual, sino que también funcionan como guardianes de antiguos textos y manuscritos etíopes, muchos de los cuales están escritos en ge'ez, una lengua litúrgica que ha sido preservada durante milenios. Los monjes que habitan en estos lugares se dedican no solo a la oración y el estudio religioso, sino que también a la formación de la próxima generación en los valores y principios espirituales del cristianismo ortodoxo etíope. Este sistema de educación tradicional, centrado en la enseñanza directa y la memorización, es uno de los vestigios más fascinantes de un pasado que se resiste a desaparecer. A pesar de los esfuerzos por modernizar el país, estas formas de aprendizaje siguen siendo vitales en muchas regiones, demostrando que en Etiopía la educación es algo más que una transmisión de conocimientos técnicos. Es una forma de preservar la identidad cultural y espiritual de un pueblo. En este sentido, la educación en Etiopía no solo prepara a las personas para el futuro, sino que las conecta con sus raíces ancestrales, manteniendo viva una cadena de conocimiento que se remonta siglos atrás. Y así concluye nuestro recorrido por Etiopía, un país lleno de historia milenaria, paisajes impresionantes y una cultura vibrante. Si te interesa conocer más sobre los tesoros ocultos de África o quieres explorar más destinos fascinantes como Etiopía, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No olvides dejar tu comentario sobre qué lugar de Etiopía te sorprendió más o cuál te gustaría visitar. Gracias por acompañarnos en este viaje único por Etiopía.